Todos sabemos que Ethereum lo va a hacer bien de cara a un siguiente bullrun y puede resultar incluso un poco aburrido hacer una predicción de precio de Ethereum de cara a ese siguiente bullrun. Pero la pregunta que vamos a responder en este vídeo es: ¿realmente Ethereum puede superar a Bitcoin de cara al futuro? Quédate hasta el final del vídeo porque vamos a analizar datos corto, medio y largo plazo y vamos a responder a esa pregunta. Así que sin más dilación, chicos y chicas, empezamos. Y te lo digo desde ya, pero no quiero que lo hagas todavía. Si durante el vídeo te está entreteniendo, te está gustando, te está sirviendo de algo, por favor like y suscríbete porque me ayudas un montón. Y es que, chicos, este vídeo va a ser bastante profundo. Tengo aquí varias carpetas preparadas y vamos a ir entrando una a una. La primera va a ser comparando Bitcoin contra Ethereum. La segunda va a ser en cómo el precio de Ethereum va a ser impactado por el próximo ETF. Luego vamos a dar una predicción para el precio de Ethereum y vamos a dar unas conclusiones sobre Ethereum. Y es que para poder dar una posible proyección de Ethereum a largo plazo, primero tenemos que saber cómo se mueve el mercado cripto. Y es que Ethereum tiene tanto bagaje dentro de este mercado que tenemos que saber lo que ha pasado en el pasado para poder comprender lo que puede pasar de cara al futuro. Y es que, como ya sabéis, cada 4 años tenemos un halving en Bitcoin. Básicamente las recompensas de los mineros se reducen a la mitad por minar un bloque de Bitcoin. El mercado de criptomonedas se mueve por ondas alcistas, ondas bajistas, y también tenemos mercados alcistas y bajistas, bull runs y bear markets, como podemos ver en la gráfica que tenemos en pantalla. Siempre ha pasado que un halving es el paso previo a un bull run, y en este caso estamos actualmente en marzo de 2024 y por abril de 2024 vamos a tener el halving de Bitcoin. ¿Qué es lo que va a pasar después? Pues teóricamente, y lo que ha pasado siempre, es que debería de venir un bull run, un mercado alcista de las criptomonedas. Y para poder comprender si Ethereum realmente puede superar a Bitcoin, tenemos que hacer un análisis histórico de qué es lo que ha pasado con estas dos criptomonedas para realmente comprender si en el futuro sería capaz de superarlo o no. Y es que, como podéis ver, el primer halving de Bitcoin fue el 1 de diciembre de 2012. Y si nos vamos al histórico de CoinMarketCap, empezamos a ver la primera gráfica o los primeros rankings el 1 de diciembre de 2013. Pero ¿qué es lo que pasa? Como podéis ver, no tenemos a Ethereum. ¿Qué es lo que ha pasado con Ethereum para colarse en ese top 2 indiscutible de CoinMarketCap y afianzarse como una de las criptomonedas más potentes del espacio cripto? Uno de los hitos más importantes que ha conseguido Ethereum es desarrollar con éxito los contratos inteligentes. Básicamente es una de las bases que tenemos hoy día en el mundo de las criptomonedas. Pero es que si bajamos vemos que el desarrollo del mismo se logró gracias a una plataforma de financiamiento colectivo desde julio a agosto de 2014. El sistema salió definitivamente el 30 de julio de 2015. Otro de los hitos más importantes que ha conseguido Ethereum es desarrollar el lenguaje de Solidity, el lenguaje de programación más utilizado a día de hoy en el mundillo de las criptomonedas. Y es que si nos venimos a CoinMarketCap y nos vamos a junio de 2015, un poquito antes de julio de 2015, y buscamos la palabra Ethereum, vemos que lo tenemos en la posición número 129 de CoinMarketCap. Imaginad lo que hubiese sido en aquellos tiempos entrar en Ethereum. La siguiente pregunta que tenemos que responder es cómo se ha comportado el precio de Ethereum en comparación a Bitcoin con ese paso de los años, así que vamos a verlo. Y es que si volvemos a la gráfica del principio podemos ver que el segundo halving fue el 1 de julio de 2016. ¿Qué es lo que pasó el 1 de julio de 2016 en CoinMarketCap? Podemos ver que Ethereum ya está en la segunda posición de CoinMarketCap, pero vemos que a nivel de market cap, Bitcoin frente a Ethereum, Bitcoin le saca 10x en market cap. Si volvemos a la gráfica del principio, 1 de mayo de 2020, el anterior halving. ¿Qué es lo que pasó el 1 de mayo de 2020 en CoinMarketCap? Como podemos ver, el market cap de Bitcoin ya son 7 veces el de Ethereum. Poco a poco Bitcoin le ha ido recortando con el paso de los años market cap a Bitcoin. Si nos vamos a una gráfica de Bitcoin, Ethereum en comparación al resto de altcoins, podemos ver que en los primeros años Bitcoin tenía prácticamente toda la dominancia. Pero a partir de junio de 2019, Ethereum cobra bastante fuerza dentro del mundo de las criptomonedas para situarse entre un 15-20% de la dominancia, que no lo ha perdido nunca. De hecho, ha habido tramos que ha estado más cerca del 20 que del 15. Y es que si nos vamos a una gráfica de TradingView de la comparación de Ethereum respecto a dominancia, podemos ver que al principio sí que perdió bastante dominancia, pero a partir de 2019 lo más que ha hecho ha sido ganar, con algunos pequeños retrocesos que es normal, que ha tenido momentáneamente, pero se ha mantenido sólido desde 2019 hasta hoy 2024. Para seguir comprendiendo esta comparativa tenemos que remontarnos al 15 de septiembre de 2022. Ethereum pasa de Proof of Work a Proof of Stake. Y es que, como podemos ver, el 15 de septiembre de 2022
2022 la red de Ethereum adoptó un mecanismo de consenso de prueba de participación, Proof of Stake. Básicamente dejamos de minar Ethereum para tener que hacer staking y conseguir más Ethereum. Esto lo que quiere hacer es que Ethereum se vuelva deflacionario con el paso del tiempo, no inflacionario como era antes. Y es que si nos vamos directamente a CoinMarketCap, 18 de septiembre de 2022, como podemos ver, Ethereum en la segunda posición tiene un suministro en circulación de 122 millones. Pero es que si vamos avanzando en las semanas, podemos ver que se va manteniendo, va retrocediendo, retrocede y permanece congelado durante un tiempo, hasta que nos vamos directamente al 12 de marzo de 2023, donde Ethereum pasa de 122 millones de tokens a, si le damos una más, 120 millones de tokens, lo que vuelve el token deflacionario. Simplemente CoinMarketCap no se estaba actualizando, pero se estaban quemando tokens de Ethereum. Aún así, para los que lleváis más tiempo en mi canal, deberíais de saber de sobra que para que una criptomoneda supere a otra, lo tiene que hacer en market cap, no en precio. Que Ethereum se haya vuelto deflacionario lo que nos sirve y mucho es para ganar más dinero a largo plazo, por esa inflación que nos estamos cubriendo, por ese cambio de token de Proof of Work a Proof of Stake. Pero recordad siempre, chicos, que para que una criptomoneda supere a otra lo tiene que hacer en market cap, no en precio. Por último, y antes de pasar al siguiente bloque, como podéis ver, el 19 de marzo de 2023 Ethereum tiene 120 millones de tokens, 120.334.000. Si nos vamos a la actualidad, podéis ver que Ethereum tiene 120.138.000 tokens. Vámonos directamente al siguiente bloque de cómo el ETF de Ethereum puede afectar al precio. Chicos, os pido por favor que si hasta aquí os está gustando el vídeo, por favor un like, incluso compartidlo con amigos. Me ha llevado muchas horas de análisis hacer este vídeo y se agradecería una barbaridad. Y es que antes de pasar a ese posible ETF de Ethereum, tenemos que ver cómo está afectando a Bitcoin esa salida de los ETFs en enero de 2024. Y como podemos ver aquí en la noticia, los ETF de Bitcoin están absorbiendo 10 veces más de Bitcoin de lo que los mineros pueden producir. Las entradas de ETF al contado de Bitcoin han superado la cantidad de producción de los mineros en más de 10 veces en los últimos 2 días de negociación, y parece que sigue siendo así. Pasando directamente con este posible ETF de Ethereum para mayo de 2024 o supuesto mayo de 2024, y veréis por qué. Leo textualmente: recordemos que se espera que la SEC tome una decisión de las 8 solicitudes antes del 23 de mayo, de igual manera como el ente regulador de valores de los Estados Unidos tomó una decisión sobre los ETF de Bitcoin al contado el 10 de enero. ¿Por qué me refiero que probablemente esperen hasta mayo de 2024? No sé si lo sabéis, pero la SEC tenía como plazo máximo para aceptar los ETF de Bitcoin hasta el 10 de enero. Lo retrasó lo máximo posible. Y yo creo que va a pasar más o menos lo mismo con Ethereum. Los reguladores siempre intentan esperar hasta el final con temas de criptomoneda. ¿Para qué? Para posicionarse ellos primero si es que lo tienen que hacer OTC o de alguna forma. Pero chicos, tenemos que hacer un alto al fuego y pensar en lo que está pasando en el mundillo de las criptomonedas. Desde el Q4 de 2023 el mercado no para de subir y tiene que llegar un punto que corrija, aunque sea un poquito, aunque sea un 3, 4, 5%. ¿Por qué? Porque sería lo natural que pasa dentro de cada mercado. Entonces mucho cuidado, chicos, porque aunque haya mucho FOMO con estos ETF de Ethereum y en general con el mundillo de las criptomonedas, en algún momento tiene que corregir un poquito para seguir subiendo después. Así que cuidado con meter todo el dinero de golpe ahora en alguna criptomoneda. Para poder comprender un poquito más qué puede pasar con Ethereum a largo plazo, tenemos que irnos ya a datos institucionales. ¿Por qué? Porque Ethereum es un coloso, Ethereum es un titán, y como titán que es, tenemos que empezar a tener en cuenta lo que puede pasar a nivel macro en la economía. Tenemos actualmente en pantalla la gráfica de la M2. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Es básicamente el dinero que se encuentra en general en circulación. A medida que hay más dinero en circulación, más dinero suele haber en los mercados, pues ya sea de Forex, ya sea la bolsa de valores, ya sean criptomonedas en general. Y cuando hay menos dinero en circulación dentro de los mercados en general, dentro de esta M2, menos dinero hay en criptomonedas, en Forex, en bolsa de valores, etc. Y es que esta gráfica se compone de dos variables. Una sería la franja gris, que tiene que ver con recesiones económicas, y la otra sería la línea azul, que tiene que ver con liquidez en el mercado. Podemos ver, aunque no se aprecie mucho, que cada vez que hemos tenido una recesión económica, el dinero que hay en circulación baja y por lo tanto los mercados retroceden. Siempre ha ocurrido así, y es que si hacemos zoom en los últimos 5 años podemos ver que a partir de 2022 se empezó a retirar un montón de liquidez del mercado.
¿qué es lo que pasó en 2022 en el mundillo de las criptomonedas? Que empezó a bajar todo una barbaridad. De hecho, el culmen fue la caída de FTX, llevando a Bitcoin a la zona de los $15.000. Y si nos vamos ya finalmente al último año y entrando en 2024, como podemos ver, la inyección que se está pegando de liquidez en el mercado está siendo muy alta, por lo que vamos a hablar ahora. Y es que si nos vamos a la gráfica de TradingView, lo que es la liquidez que hay en el mercado en comparación al precio de Ethereum, podéis ver que previo a una subida se inyecta liquidez. Previo a una subida se inyecta liquidez. Previo a una subida se inyecta liquidez. Cuando no hay liquidez, ¿qué es lo que pasa? Baja el precio de Ethereum. Cuando hay liquidez, ¿qué es lo que pasa? Sube el precio de Ethereum. De nuevo, poca liquidez y ahora otra vez mucha liquidez. Y es que una cosa que son catalizadores de liquidez en los mercados son las elecciones generales de los países. ¿Por qué? Porque a ningún gobierno le gusta verse mal el año que va a haber elecciones generales. Estamos actualmente en Wikipedia y tenemos las elecciones en 2024 y como podemos ver hay de muchísimos países. Encontramos el caso de Irlanda, tuvimos el caso de El Salvador, también ha pasado en Finlandia, tenemos más países como por ejemplo Corea del Sur. Pero es que el más importante de todos es que el 5 de noviembre de 2024 vamos a tener elecciones generales en Estados Unidos. O sea, este año no van a dejar que caiga el mercado porque sí. De hecho, seguramente lo que harán será inyectar incluso más liquidez para parecer que va todo genial. Que después de esta chapa empezamos la parte que nos gusta. ¿A qué precio puede llegar Ethereum? Estamos directamente en CoinMarketCap, precio para Ethereum $3.423 con una capitalización de mercado de 411.000 millones de dólares y un suministro en circulación de 120 millones de tokens. Obviamente Ethereum se encuentra en todos los mercados disponibles. Y ahora la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿realmente Ethereum podría llegar a su ATH relativamente pronto? Tenemos que tener en cuenta el precio, lo que está pasando con los ETF de Ethereum y al mismo tiempo su suministro en circulación. Y es que como podemos ver en esta gráfica, Ethereum pasando de Proof of Work a Proof of Stake ha pasado de ser inflacionario a deflacionario. O sea, que en vez de emitirse más tokens de los que se queman más tokens de lo que se emiten. Y como podemos ver en esta gráfica, venimos de una subida de inflación muy fuerte dentro de Ethereum. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando pasamos de Proof of Work a Proof of Stake. A partir de ese 2022 y entrando ya en 2023 podemos ver un Ethereum que cada año está quemando nuevos tokens. Y pasamos directamente a esta gráfica de Glassnode, y es que en cada bullrun podemos ver que el suministro en circulación de Ethereum siempre ha estado por debajo de lo que era su precio, tanto aquí como aquí. También ha habido otros tramos en los que hemos tenido también más precio que suministro en circulación, pero siempre pasa que cuando viene mercado bajista, el suministro en circulación es mucho más alto que el precio de Ethereum. ¿Qué es lo que pasa y cuál es la narrativa que tenemos actualmente de pasar de Proof of Work a Proof of Stake? Estamos actualmente en esta parte de aquí, y es que yo creo que la descorrelación que vamos a tener a partir de ahora con el suministro en circulación de Ethereum respecto a su precio va a ser incluso muchísimo más grande, y no sabría yo decir si en un próximo mercado bajista realmente el precio de Ethereum va a estar por debajo de lo que sería su suministro en circulación. Y es que Ethereum se haga deflacionario solamente quiere decir una cosa, chicos, y es que va a necesitar que entre menos liquidez en el precio de Ethereum, en la criptomoneda de Ethereum, para que el precio suba más. Como podemos ver, tenemos en pantalla un reporte que dice: además, las estimaciones indican que se espera que se quemen aproximadamente 1,9 millones de tokens de Ethereum cada año, mientras que solo se espera que se emitan 622.000 tokens de Ethereum anualmente. O sea, 1,99 millones menos 600.000 tokens quedaría un saldo negativo neto de Ethereum cada año de 1,3 millones de tokens. Como podemos ver, 18 de septiembre de 2022, 122 millones de tokens. Pasamos directamente 19 de marzo de 2023, 120 millones de tokens. O sea, ahora para hacer el análisis de Ethereum tenemos que tener en cuenta de que cada vez va a haber menos tokens en circulación. Entonces, antes de hacer la comparación de Ethereum con otra criptomoneda, que obviamente tiene que ser Bitcoin, vamos a hacer la comparación de otra criptomoneda con Ethereum para que luego se pueda ver más claramente la magnitud. Así que vamos a poner aquí una cripto, vamos a poner Cardano, la vamos a comparar con Ethereum y vemos que en ATH Ethereum llegó a 571.000 millones de market cap, un poquito arriba, un poquito abajo. Si ahora hacemos la comparativa de Ethereum contra Bitcoin, vamos a ver
la tenemos por aquí. Si Ethereum llegase a la capitalización de mercado que tiene Bitcoin actualmente, se haría prácticamente 3x. O sea, sería llegar Ethereum a $10.000, pasando de 410.000 millones de market cap a 1.2 billones de market cap. ¿Pero esto realmente es posible? Pues bien, para poder asentar una serie de bases, primero tenemos que tener en cuenta una serie de datos. Actualmente estamos en CoinMarketCap 8 de noviembre de 2021 con un Bitcoin prácticamente en los $70.000, o sea, en su ATH, y un Ethereum que se encontraba en los $4.800 con un supply en circulación de 118 millones de tokens. Y actualmente lo que tenemos es Bitcoin con un suministro en circulación de 19.600.000 y Ethereum con un suministro en circulación de 120 millones de tokens. Y a partir de aquí empiezan las matemáticas. Y es que si tenemos en cuenta el supply en circulación de Ethereum de estos 118 millones de tokens, vemos que hemos pasado actualmente a 120 millones de tokens. O sea, 118, 2, 6, 3, 5, 0, 1 por 1,02, que sería sumarle un 2% al supply, vemos 120.628.000 y actualmente tenemos 120 millones, o sea, la inflación de Ethereum durante estos últimos años vemos que no ha sido de más de un 1%, teniendo en cuenta de que hemos pasado de Proof of Work a Proof of Stake, haciendo que el token se vuelva deflacionario. Siguiente, inflación en Bitcoin de 18,867,712, 18,867,712 por 1,04, que sería una inflación del 4% durante estos últimos años, daría como resultado 19.622.000. Tenemos aquí 19.642.000. O sea, inflación de Bitcoin desde 2021 a 2024 del 4%. Siguiente paso, y muy atentos a esto, tenemos que tener en cuenta que es deflacionario el token y que, como hemos visto antes, se están quemando 1.3 millones de tokens de Ethereum neto cada año. Este año ya ha empezado y estamos en marzo. O sea, que lo que vamos a hacer es que, como actualmente hay 120 millones de tokens de Ethereum, 120.138.000, lo que vamos a hacer es que para finales de este año van a quedar 119.500.000. Ahora lo que vamos a hacer es pasar de nuevo a Market Cap Proof y vamos a tener en cuenta la comparativa de Cardano con Ethereum, la capitalización de mercado que tenía Ethereum en ATH. Y de nuevo lo que vamos a hacer es coger la capitalización de mercado de Bitcoin, la vamos a bajar un poquito y la vamos a dividir entre el suministro en circulación que va a tener Ethereum a finales de este año. Entonces, tenemos en cuenta que un billón para nosotros, lo vamos a dividir entre 119, y da como resultado que el precio de Ethereum llegaría a $8.368. No sé si os dais cuenta, pero lo único que he hecho es añadirle alrededor de un 40% de market cap al market cap en ATH que tenía Ethereum. Ahora vamos a hacer la misma cuenta, pero teniendo en cuenta el market cap que tiene actualmente Bitcoin. O sea, 1217000 entre 1195000, que será el suministro en circulación que va a tener Ethereum alrededor de 2025. O sea, que el precio de Ethereum llegaría a $10.184. Si os dais cuenta, y a colación de lo que hemos hablado anteriormente de Ethereum frente a Bitcoin, lo que estaría pasando es que de las 10x en cuanto a capitalización de mercado que le sacaba Bitcoin a Ethereum al principio, luego a las 7x, luego a las 3, 4x, ahora que simplemente no le llegaría a sacar ni 2x, teniendo en cuenta una proyección que acabamos de hacer de Ethereum de cara y la comparación con Bitcoin al siguiente bullrun. Entonces, y respondiendo a la pregunta del principio, ¿Ethereum puede realmente superar a Bitcoin en cuanto a capitalización de mercado y ponerse la número 1 de criptomonedas en CoinMarketCap? Pues hombre, chicos, a corto y medio plazo yo no lo creo. O sea, en este bullrun desde luego no lo va a conseguir, o al menos yo no lo creo. Pero sí que creo que de cara al futuro, en 2028, incluso 2032, sí que creo que Ethereum podría estar bastante cerca de coger a Bitcoin. Y entramos directamente en el ranking de Market Cap en cuanto a compañías o reservas de valor, y como podemos ver en el top 1 tenemos al oro con bastante diferencia, con 14 trillones de dólares. Segundo vendría Microsoft con 3 trillones de dólares. Si nos damos cuenta, lo que hay al principio es una reserva de valor y lo que viene después son compañías.
En el número 10 ya aparece la primera criptomoneda, aparece Bitcoin, con una décima parte de lo que tiene el oro, con 1,2 trillones de dólares. Y en la posición número 25 encontramos finalmente a Ethereum. Y ahora es cuando vosotros, chicos, perfectamente me podríais decir: Johnny, como puedes estar viendo, primero oro, reserva de valor, y segundo empresa, 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 empresa. Luego vendría Bitcoin, reserva de valor, y luego por detrás una empresa. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí también, chicos? El oro es intrínsecamente una reserva de valor, y esto intrínsecamente son empresas. Bitcoin es una reserva de valor y Ethereum es una empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que las dos de forma intrínseca son criptomonedas. Bitcoin es una criptomoneda y Ethereum es otra criptomoneda. Entonces yo no trataría de la misma forma la reserva de valor del oro respecto a otras empresas como por ejemplo Microsoft, Apple, etcétera, porque es que realmente no sería la misma comparativa. Entonces, en resumen y en conclusiones, ¿creo que Ethereum puede llegar a los $10.000 para el siguiente bullrun? Pues si todo acompaña, yo creo que sí. La verdad es que creo que en el siguiente bullrun Ethereum podría llegar a $10.000. Siguiente pregunta, ¿creo que Ethereum podría superar a Bitcoin en cuanto a market cap? La respuesta es: a corto y medio plazo, no. O sea, para este bullrun no creo que lo vaya a superar ni de lejos. Ahora, para el bullrun de 2028 podría estar mucho más cerca, y finalmente en 2032, si todo acompaña y los datos que estamos viendo acompañan, sí que creo que Ethereum podría llegar a superar el market cap de Bitcoin, teniendo en cuenta la utilidad de uno y de otro en el mundo actualmente. Y de verdad que comprendo perfectamente, chicos, que creáis que Ethereum en ningún momento de la historia pueda llegar a tener un mínimo de posibilidades para superar a Bitcoin. Pero yo, viendo lo que lleva pasando durante los últimos 10 años, sí que creo que aunque a lo mejor no lo acabe consiguiendo, tenga ciertas posibilidades o se quede incluso muy cerca. Chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame por los comentarios qué te parece Ethereum y si lo estás holdeando de cara al siguiente bullrun, ¿realmente crees que pueda llegar a superar en cuanto a market cap a Bitcoin? Déjamelo por los comentarios porque te voy a estar leyendo. Y chicos, muchísimas gracias por los comentarios de apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.